Gracias y paz, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces este tiempo devocional. Primeramente, demos gracias al Señor, oremos, encomendemos en las manos del Señor este día y este espacio. ¿Listo? Acompáñenme allí en el lugar donde esté, por favor, y oremos juntos con mucha reverencia y mucho respeto al Creador. Y digámosles puestos de acuerdo, Padre amado, la palabra que tenemos en nuestro idioma, Señor, solamente es una. Y esa palabra es gracias y la decimos todos puestos de acuerdo en este momento, como lo hacemos cada día. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por la vida y por la salud. Gracias por el día de ayer. Y gracias por ese regalo, el más grande que tú nos has dado, el perdón de nuestros pecados, tu Hijo Jesucristo, obrando a favor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias porque has tenido misericordia con nosotros y no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor. Has sido benevolente y bondadoso con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ese día de ayer que terminó, esta semana que está entrando en su recta final. Nos acercamos a este fin de semana y que coincide con la terminación de otro mes más, Señor, que nos has permitido y estás permitiendo que culminemos. Aún faltan algunos días, no sabemos qué va a pasar en ellos, pero confiando en tu buena bondad te decimos gracias por todo lo que nos has dado a través de este mes que está llegando a su recta final. Gracias por los momentos bonitos, los momentos alegres, por las risas, por las victorias, por los buenos momentos que nos has dado, por la salud, por el regocijo y de compartir con nuestros seres queridos y hermanos, Señor. Gracias también por la salud, por la recuperación que han tenido muchos de nuestros hermanos. Gracias por las respuestas que has dado, concediendo los favores que te han pedido muchos de nuestros hermanos. Gracias por ello, Señor, porque así fue tu voluntad y quisiste dar esos regalos. Gracias también te damos, Señor, porque nos permites seguir siendo guardados en tu palabra y nos das fuerzas para seguir en esta lucha con nuestro pecado, asumiendo nosotros nuestra responsabilidad. Perdona nuestros pecados, Señor, que son tantos y tantos, nuestras iniquidades. Es siempre necesario, es conveniente a diario confesar nuestros pecados delante de ti, porque así como a diario hacemos el mantenimiento de nuestro cuerpo en el aseo y en la alimentación, asimismo debemos hacerlo con nuestra alma, Señor. Reconocer nuestras iniquidades, nuestras faltas, nuestras ofensas, no solamente a ti, sino a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como lo hemos aprendido y nos lo has recordado en todos estos espacios, Señor. Perdón te pedimos por nuestras faltas. Tú conoces en qué te hemos ofendido, aún la más pequeña de ellas. No podemos ocultarla delante de ti. Aún lo que hemos pensado, hemos tenido esa intención, sin necesidad de haberlo llevado a cabo, ya es pecado delante de ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir en esta lucha que tenemos con ese pecado. Gracias te damos por los momentos difíciles que hemos tenido también muchos hermanos seguramente. Las dificultades tuvieron llantos, angustias, enfermedades. Gracias, Señor, por todos esos momentos que son también con un propósito en nuestras vidas, esos momentos malos, pero que nunca estuvieron fuera de tu autoridad y tu control, porque así lo hemos aprendido. Tú tienes todo bajo tu autoridad, nada se te sale de tus manos, Señor, y todo lo has determinado, lo has decretado en esos decretos eternos tuyos, con un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y en todo hemos aprendido en las cosas buenas, lo que nos quieres enseñar, y hemos aprendido también en los momentos malos y difíciles. Y en todo vamos creciendo, Señor, en santidad, en fe, fortalecidos
en este camino, Señor, que estamos transitando, para que cuando sea tu voluntad, salgamos de aquí, de este mundo, porque este no es nuestro lugar, vayamos entonces a ese encuentro contigo, esa eternidad. Estamos en esa etapa de preparación, de entrenamiento, de lo que vamos a hacer un día cuando estemos a tu lado en la eternidad. Este no es nuestro lugar definitivo, lo hemos aprendido. Gracias por ayudarnos, por guardarnos, Señor, y por no apartar tu gracia y tu misericordia de nosotros. Gracias por los que se han unido a este espacio y están siendo edificados en tu verdad. Y en lo que resta de este año, Señor, los que se unirán para escuchar tu palabra. Que todos estos temas que se han meditado a lo largo de estos meses en este espacio hayan sido de gran edificación para nuestras vidas y hayamos sido recordados, instruidos y sobre todo, Señor, que haya producido cambio en nosotros. Porque si no se ha producido un cambio en nosotros, de nada ha servido estos espacios. Simplemente hemos estado con actitudes religiosas como lo hacen muchos en el mundo. Pero no debe ser así, no debe ser así con tus hijos, los que han escuchado tu palabra, porque tu palabra, con el poder de tu espíritu, obra cambio transformador en tus escogidos. Y así debe ser, Señor, que cada uno de nosotros sea consciente, meditando en qué le ha aportado estos espacios para su crecimiento, para su santidad, para el fortalecimiento de su fe, para ese parecido que debemos tener cada día más a nuestro Señor Jesucristo, y en qué medida también hemos muerto a nosotros mismos y nos parecemos más hoy a nuestro Señor, ese modelo por excelencia al cual debemos imitar y debemos seguir, Señor. En lo que aún no hemos podido soltar, ayúdanos, Señor, en esa lucha, y gracias porque tu misericordia y tu gracia es abundante allí, Señor, para seguir recibiendo de tus bondades. Queremos encomendar en tus manos este tiempo, esta mañana, Señor. Este tema que hoy vamos a meditar, este tema que tienes para nosotros hoy, Señor, y que es tan importante para nuestra salud espiritual. Haznos humildes para escuchar tu palabra, humildes y sencillos para recordar lo que tal vez ya hemos escuchado, hemos aprendido, pero es bueno recordarlo. Es bueno tenerlo presente por causa de los afanes de este mundo. Haznos humildes para ello, Señor. Quita toda altivez, toda prepotencia, toda autosuficiencia de pensar que porque como ya lo sé, ya no lo necesito y eso es para el que aún está empezando. No, todos debemos ser recordados, instruidos, alentados y sobre todo ello, porque a causa de nuestro pecado, el pecado en su sutileza, siembra olvido en nuestro corazón y mente muchas veces, y por eso debemos ser recordados en el Evangelio de todas estas verdades y todos estos asuntos del reino de nuestro Padre. Háblanos, Señor, entonces, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que queremos escuchar y recordar tu palabra para seguir en esa lucha, esforzados y valientes en este mundo hostil, Señor, y pecador que te ofende, y que nosotros podamos seguir caminando firmes y adelante, sosteniendo la palabra de vida que nos edifica, nos guía y nos santifica, Señor. Ayúdanos en ello. Gracias por los siervos y siervas que han compartido en muchos momentos este espacio, Señor. Concédenos esa buena providencia para que se pueda terminar en el tiempo que falta esta edificación que estamos recibiendo todos en tu palabra. Gracias, Señor. Entonces te damos y nos disponemos entonces a continuar en este espacio, meditando ahorita tu palabra, la escritura, con sencillez y con humildad. Damos todos gracias a nuestro Señor por ello. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. La mota y la vida. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Lucas 6:42. Recuerdo un momento cuando al sentarme en la silla para un examen, di la vuelta a la hoja
e inmediatamente miré alrededor para ver si todos los demás sentían tan incómodos como la primera pregunta como yo. Entonces fui sorprendido por la exhortación del maestro. No mires a los demás, concéntrate en ti mismo. Jesús dice algo similar en estos versículos y utiliza una llamativa metáfora para instruir a sus lectores que traten con su pecado antes de intentar señalar los pecados de otros. La palabra que Jesús utiliza por mota con frecuencia describe pedazos muy pequeños de paja o de madera. En contraste, la palabra para villa se refiere a una parte estructural de una casa o edificio. Si tengo una viga en mi ojo, es claro que requiero más atención que la mota que está en el ojo del otro. Como criaturas caídas, tendemos a pensar que es nuestra responsabilidad tratar con la condición espiritual de todos los demás antes que con la nuestra. Pero Cristo no nos ha llamado a estar principal ni inicialmente ocupados con la mota de los demás. No, Él dice que debemos ser diligentes en examinarnos a nosotros mismos a la luz de la Escritura y del estándar que Él ha marcado. La instrucción de Jesús presenta un gran reto. A veces podemos señalar las faltas de otros, fingiendo que nos preocupa su condición espiritual. No obstante, si no somos honestos primero con nuestro pecado y si no somos despiadados con este, somos unos hipócritas. A menudo somos presas de la noción equivocada de que si podemos encontrar tu falta y tratar con ella, entonces no tendré que tratar con la mía. Es mucho más agradable decirle al otro cuál es tu terrible condición que enfrentar la propia. Si de verdad queremos ayudar a otros, entonces debemos estar primero preparados para enfrentar lo espantoso de nuestro propio corazón. Reconocer junto con Robert Murray McCain que la semilla de todo pecado está en mi corazón. Cuando entendemos esto y lo creemos, entonces nos acercaremos a otros desde una posición inferior, con amor y humildad, en lugar desde una superior con arrogancia. Entre estas dos perspectivas hay una diferencia del tamaño del mundo. Judas 20:25. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el tema del día de hoy. Como podemos ver, Alistair en estos días nos está mostrando el Evangelio de Lucas en ese capítulo 6, donde hay una serie de temas, de valores que debemos tener en cuenta y debemos meditar para nuestra edificación y estar alerta, estar atentos. Y aquí hay uno de ellos y ese pasaje es muy conocido, bastante conocido, al extremo que aún los impíos conocen esta frase y el contexto de este versículo, porque inclusive lo han vuelto hasta dichos de hablar cotidiano de todas las personas. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre la viga en el ojo? Y lo hablan en sus diálogos y en sus comunicaciones, todo el mundo. Entonces, pero de nada sirve, ¿no? Porque todo el mundo conoce estas palabras de Jesús, conoce este momento en que Jesús da esta instrucción, pero pues como sabemos, el mundo simplemente no está poniendo por práctica las palabras del Señor, el Evangelio, y por eso en este mundo cada día hay más maldad, el pecado aumenta, la depravación de los hombres es mayor, y bueno, ya sabemos hacia dónde se conduce esta humanidad caída y perversa. El verso 41, que precede al verso 42, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y dice el verso 42, que cita textualmente a Alistair: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Y viene la palabra fuerte que está en todas las versiones de la Biblia, y Jesús la dice: hipócrita. Yo me imagino el rostro de asombro de quienes escucharon a Jesús, ¿cierto?
diciendo esa palabra y que muy seguramente la dijo con autoridad y en un tono bien significativo. Me imagino la cara de asombro cuando escucharon de la boca de nuestro Señor esa palabra. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Todos estos dichos, estos términos, Jesús usó muchas palabras fuertes, encontramos sarcasmos también, ¿cierto? Los utilizó Cristo con frecuencia. Eh, y en muchos de ellos no fue fácil para quienes lo escucharon, y muchas de sus enseñanzas, por eso él mismo dio la interpretación y la aplicación. Eh, Algunos sí fueron claros y por eso se enojaron los judíos y lo persiguieron, porque se sintieron atacados por las palabras de Jesús cuando lo escucharon. Hermanos, para meditar este tema, comencemos diciendo, debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser muy, pero muy cuidadosos. Y sobre todo en el tema en el contexto de este tema, cuando estamos examinando faltas, pecados, culpas, ¿cierto? Cuando culpamos a los demás con su pecado porque nosotros mismos necesitamos también ello, que es lo que nos dice el Señor, a tener cuidado. Y necesitamos también que se nos perdone. No hay nadie que no necesite del perdón. Si tenemos un espíritu de dar, de perdonar, ser mansos, ser humildes y misericordiosos, nosotros mismos cosecharemos todas estas bendiciones, todos estos beneficios. Solo aquellos, por lo tanto, que piensan, hablan, actúan, recuerdan, de acuerdo con las palabras de Cristo, con seguridad, están trabajando por sus almas y están conduciéndose por ese camino hacia esa eternidad en su casa y toman el camino que les beneficiará en los tiempos difíciles. Esa es la gran meditación general que hemos aprendido todos. Por eso decimos esa frase, lámpara es a mis pies tu palabra. Y recordamos también esas palabras que dice el Evangelio, ¿por qué me llaman Señor y no dicen lo que yo les mando? Y aquí una de las advertencias del Señor en estas palabras, tengamos cuidado de no actuar como los hipócritas. Y yo creo, con todo respeto, que todos nosotros en algunos momentos, en muchos momentos, hemos actuado hipócritamente y hemos sido hipócritas muy seguramente. Yo creo que aquí no está nadie totalmente libre y exento de este pecado. Abramos los ojos, abre tus ojos, abramos nuestros ojos para que primeramente, como nos guía aquí el versículo y la palabra de hoy, para evaluar nuestro corazón, para mirar cómo estamos actuando, para que el verdadero amor que debemos desarrollar para ser imitadores de Él sea de verdad conforme al Evangelio, en una conducta no perfecta, pero sí apropiada y sincera, para que Jesús esté siendo glorificado. Y pensemos siempre antes de que nuestra boca hable, ¿cierto? Que nuestra lengua no domine nuestra mente, no, que primero pensemos, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Primero asegurémonos de que estemos enfocados bien en las cosas, no sea que te des cuenta en el día final de que estabas mirando a los portadores de la imagen de Dios a través del lado equivocado del microscopio que estuviste usando y nunca devolviste el lente para examinar los secretos de tu corazón. Hay que tener mucho cuidado con esto. Una aplicación a este tema del día de hoy, bastante interesante, porque aquí se resalta la palabra hipócrita y está resaltada en ese pasaje. Y es
Y es, digámoslo así, como es el sujeto de ese tema, de esa frase. Y hay que tener en cuenta y recordar las razones por qué de todos los pecadores y de todos los tipos de pecado, la hipocresía y los hipócritas, que son los practicantes de ella, la escritura es bien clara, bien contundente cuando nos señala los peligros particulares, digámoslo así, especiales, permítame usar esa palabra, de este pecado y de quienes practican este pecado. Y lo que son y significan para la sociedad, y no solo para la sociedad, sino para la iglesia. Yo creo, yo creo que gran parte de muchos problemas hoy en día no falta este tema de la hipocresía y de los hipócritas. No falta, no falta. No hay en el mundo, como dice Thomas Brooks, uno de los puritanos, no hay en el mundo hombres tan hábiles y cuidadosos en poner lazos y trampas para enredar como lo son los hipócritas. Son expertos enredando a los demás. Proverbios 11:9, hermanos, los que están tomando nota de versículos a diario con los que enriquecemos el devocional. Proverbios 11:9 dice una frase impresionante. El hipócrita con la boca destruye a su prójimo. Ahí lo dice la escritura. El hipócrita con la boca destruye a su prójimo. No tiene necesidad de agredirlo físicamente, ¿sí? Atentar contra él físicamente, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Cuando actuamos con hipocresía, destruimos en vez de ser edificadores. El aliento del hipócrita, dijeron los puritanos, es venenoso. Por eso el Señor utilizó y repitió en muchos contextos exhortándonos sobre este pecado y la práctica de este pecado. Me gusta mucho lo que los puritanos afirmaron en el estudio de este tema. El aliento del hipócrita es venenoso. No exhala más que veneno. Es lo único que exhala este tipo de personas. Tenemos que tener claro entonces por qué de todos los tipos de pecadores y pecados no hay ninguno tan endurecido, tan peligroso, tan ruin, tan feo, tan asquiento. Todos son los pecados, pero hay unos que son más significativos que otros contra el Señor, contra la iglesia, contra el prójimo, como es la hipocresía y los hipócritas quienes se dedican a practicar, a su práctica, se deleitan en ello. Los hipócritas prestan la mayor ayuda a Satanás. Son aliados de Satanás. Son amigos de Satanás. Ese primer párrafo que nos dice Alistair es una ilustración que él da, ¿cierto? Para introducir en este tema. Pero en un párrafo más abajo él dice, la instrucción de Jesús presenta un gran reto. A veces podemos señalar las faltas de otros fingiendo que nos preocupa su condición espiritual. A veces podemos señalar las faltas de otros fingiendo que nos preocupa su condición espiritual. No obstante, si somos honestos primero con nuestro pecado y si no somos despiadados con este, dice ahí Alistair, en concordancia con lo que nos enseña la Escritura hoy, somos hipócritas. Los hipócritas prestan la mayor ayuda a Satanás, hermanos, grábate esta frase. Son aliados de Satanás. Como les dijo Jesús a ellos, son de su padre el diablo, el gran enemigo de Cristo, ¿cierto? Un hipócrita endurecido y cauterizado
ayuda mejor a llevar a cabo los designios de Satanás que 1000 profanos libertinos. Y lo peligroso de esto, lo complejo de esto es que están camuflados entre las ovejas. Están camuflados dentro de las ovejas. Un hipócrita es el primogénito de Satanás, dijo otro de los puritanos. Un hipócrita es el primogénito de Satanás. Es el predilecto de Satanás. Es su mejor amigo. Se acuesta en el pecho de Satanás como Juan se recostó en el pecho de Cristo. Eso hace un hipócrita en la iglesia. No hay nadie tan activo a favor de Satanás, ni nadie que tenga esas ventajas para llevar a cabo su obra, ¿sí? Como lo tiene el hipócrita. Son muy activos, hermanos, para ampliar el dominio y extender el reino de la oscuridad. Y por eso no es de extrañarnos que Dios sea tan severo en sus juicios contra ellos. Un hipócrita fue el que entregó a Jesucristo en manos de los pecadores para que fuera crucificado. Eso fue lo que hizo Judas. Dan besos y por debajo tienen el puñal listo para enterrarlo. Por debajo tienen el puñal listo para enterrarlo. Dios es severo contra estos personajes y contra este pecado. Porque los hipócritas son los peores pecadores. Se atreven a decir y a comentar la mayoría de los teólogos en el contexto de todo lo que la Escritura nos enseña al respecto. Tenemos que tener cuidado al hacer juicios, al evaluar. Los hipócritas están condenados, conforme a la Escritura nos lo enseña, hermanos amados, al peor de los juicios. Como el hecho de que no se presentarán ante Dios. El hipócrita no se presentará ante Dios. Job capítulo 13, versículo 16. El hipócrita no se presentará ante Dios. De lo horrendo que es ese pecado. No será llevado al goce espiritual de Dios en la tierra, ni a la comunión gloriosa de Dios en el cielo, mucho menos. Los hipócritas son condenados por Cristo a los mayores tormentos del infierno. Los hipócritas, amados hermanos, nos enseña la Biblia. Los hipócritas serán condenados por Cristo a los mayores tormentos en el infierno, porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. Todos conocemos ese pasaje. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recibiréis mayor condenación. Yo no sé si hemos caído en cuenta de esas palabras de Jesús. Ellos recibirán mayor condenación. Mateo 23, 14. El lugar más oscuro y horrendo del infierno les espera a ellos. El lugar más oscuro y más bajo del infierno está preparado para ellos. Cristo lo dijo, Mateo 23, 14. Los hipócritas tienen propiedad escriturada en el infierno. De todos los pecadores, los hipócritas pecan contra la mayor luz, contra el mayor conocimiento y contra la mayor revelación de Dios, lo cual los convierte en los peores pecadores en ese sentido, como lo entendemos. Estas personas, quienes practican esto, perseveran en su pecado. Y recuerden, hermanos, están en las iglesias, están en nuestras iglesias. Y quien los conoce y no se escapan a él es el Señor Jesucristo. El hipócrita preferirá el infierno con sus concupiscencias que el cielo sin sus concupiscencias. Eso es una gran verdad, hermanos.
Un hipócrita pecará y orará y oirá la palabra de Dios y jurará y alzará manos y cantará alabanzas y hará muchas cosas porque están bien camuflados. Un hipócrita tiene dos manos, una para abrazar y otra para apuñalar, tal como Joab, ¿no? En la escritura nos lo enseña. Tiene dos lenguas. Los hipócritas tienen dos lenguas, una para saludar a Cristo y otra para traicionar a Cristo. Mientras dan un beso, en el acto de arrimarse y dar un beso, están entregando a muerte a quien están dando un beso diciéndole que lo aman. Tienen dos lenguas, hermano. Me gusta esta frase de Thomas Brooks. Una para saludar a Cristo y otra para traicionar a Cristo. Tal como Judas lo hizo también. Tienen dos caras. Ellos tienen dos caras. Con una mira hacia atrás y con la otra miran hacia adelante. Tal como Jan. Un hipócrita tiene dos corazones. Este puede gritar como los israelitas: salve rey Salomón, salve rey Adonías. Y momentos después están gritando como lo hicieron en el patio de la casa de Pilatos: crucifíquenle. Días antes lo alabaron y lo aplaudieron con ramas de olivo cuando lo recibieron entrando triunfante a Jerusalén, pero días después esa misma muchedumbre de hipócritas estaba en el patio gritándole a Pilatos que lo crucificaran porque no tenían más rey que César. Eso hacen los hipócritas. Ellos luchan, por lo tanto, contra Cristo con sus propias armas. Hermano, hay tanto que decir sobre este horrendo pecado, pero tanto que la Biblia nos enseña que debemos estar atentos, Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Que este pecado es imperdonable? No, porque muchos de nosotros tal vez hemos cometido este pecado. Lo importante es reconocerlo, haberlo confesado, haber llorado amargamente como Pedro lloró amargamente esa noche, porque así lo hizo Pedro, lo negó, y cuando lo negó en el patio de ese palacio, momentos después de negarlo, y que el gallo cantó y le recordó las palabras de Pedro, lo que más le causó ese remordimiento, ese arrepentimiento que lo llevó a llorar amargamente, fue cuando seguramente Pedro volteó a mirar a la distancia a Jesús y Jesús también, y se cruzaron las dos miradas. ¿Tú te imaginas lo que pasó por el corazón de Pedro? Pero por la gracia del Señor que estaba en Pedro, lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Cuando hemos cometido este pecado, porque en algún momento muy seguramente lo hemos cometido, hermanos, no somos exentos de ello. Grandes hombres lo han cometido. Lo importante es haberlo reconocido y haber pedido perdón como es del mandamiento. Esta es la invitación a reflexionar sobre este versículo. Lo confieso. Es comprender lo grave y lo delicado de esto para que yo esté atento, para que yo sea guardado por la gracia de Dios y no ser esta clase de personas en todos mis contextos, no solamente en la iglesia, en mi hogar, en el trabajo, en donde estemos nosotros. Eso, hermanos, hay que tenerlo bien presente, bien presente. La invitación del devocional en el contexto de lo que Alistair nos comparte en esa página es a que trabajemos, que trabajemos por desarraigar por completo si aún tenemos vestigios de hipocresía
en nosotros, aún siendo miembros incluso de nuestras iglesias. A que desarraiguemos la hipocresía en nuestros propios corazones, porque nuestra carne es astuta y tal vez estamos siendo de este tipo de personajes y por la astucia y lo sutil del pecado no nos hemos dado cuenta. Para sacar la viga de mi ojo, primero tengo que identificar mi viga. Para poder sacar la viga que tengo en mi ojo, tengo que tener claro y haber identificado mi viga, qué clase de viga tengo. Y luego confesar mi pecado. Y estas vigas, porque es una metáfora que se usa aquí, obviamente, eso lo entendemos, perdóneme la redundancia, claramente, de acuerdo al contexto de lo que la Biblia nos ilustra sobre el pecado, podemos decir, son tres tipos de vigas que podemos tener en nuestro ojo, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, actitudes, palabras y acciones. Tengamos en cuenta esos tres tipos de vigas que podemos tener, o todas tres, o dos, o una, pero hay que conocerlas. Actitudes, palabras, actitudes, hermanos, que hablan por sí solas sin necesidad de hablar, ¿cierto? Ya lo sabemos. Palabras que son como tiros contundentes que dan en el blanco y destruyen nuestras palabras. Con ellas bendecimos, pero con ellas podemos maldecir. Y acciones, hechos ya llevados a la realidad, a la práctica. Son vigas pecaminosas que pueden estar contaminando y pueden estar llenando de cortinas nuestros ojos. Jesús lo dice también en el Evangelio de Mateo, no solamente en Lucas. En Mateo 7, verso del 3 al 5, me gusta como Jesús lo dice también y lo narra Mateo. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, lo dice, así lo dice Mateo. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y hay que tener aquí en cuenta lo siguiente, hermano. Para ser sabios, como yo comparto con ustedes, y no irnos a extremos, ¿no? Jesús no está diciendo, escúchenme mis amados hermanos, Jesús no está diciendo que nunca se puede quitar suavemente el aserrín del ojo de mi hermano o de mi hermana. Él no está diciendo eso. Que nunca podemos quitarle suavemente el aserrín, ¿cierto? O la paja o la motica que tiene el ojo de mi hermano. Él no está diciendo eso. Les queda prohibido. No, él no está diciendo eso. Seamos sabios. Solo Jesús está diciendo, mandándonos, direccionándonos, recomendándonos, etcétera. Que no lo hagas, que no lo hagamos cuando hay una viga en nuestro ojo. Si yo estoy seguro que ya tengo mis ojos limpios de ese asunto, que ha avanzado, y ya estoy seguro, entonces sí me dispongo a ello. Sí, espero haberme hecho entender, porque podemos ir al otro extremo y ahí estaríamos violando un principio. ¿Y cuál es el principio, pastor? La Biblia lo hemos meditado. Debemos corregirnos, debemos exhortarnos mutuamente, edificarnos mutuamente. Entonces tengamos cuidado con ello. Una cosa es lo que enseña aquí claramente el Señor Jesús para no pecar, y otra cosa es la responsabilidad que tenemos de ser todos edificadores y guardianes de todos. Espero haberme hecho entender. El propósito, por lo tanto, de este pasaje, entendiendo esto que les acabo de compartir, podemos decirlo en otras palabras, es promover una vez más la humildad y la evaluación de la autoconciencia. Podemos decirlo, que es parte de la invitación de la reflexión de hoy. ¿Qué tan humilde estoy siendo?
Qué tan humilde estoy siendo cuando reconozco también mis debilidades, mis pecados, mi naturaleza caída que todos tenemos, incluyendo pastores y diáconos y todos. Esa humildad y esa evaluación de mi autoconciencia. Una humildad que debemos desarrollar todos, porque debemos crecer en mansedumbre y crecer en humildad, como fue Jesús y como lo fue Moisés, el hombre más humilde, porque así se refiere la escritura a Moisés. Así. Una humildad que disipa, porque la humildad disipa la maldad de la hipocresía. Por esa razón, sean mansos y humildes. Yo les he dado ejemplo, dijo Jesús. Y esa, creo que coinciden ustedes conmigo, aunque les voy a decir, es tal vez nuestra lucha más difícil y más tenaz que todos tenemos, porque siempre nos creemos dueños de la razón y siempre tenemos la tendencia a ser ejemplos ideales. Podemos ser ejemplo, pero no ideales porque aún somos pecadores. Nadie es perfecto. El ejemplo ideal, perfecto, es Cristo. Aprendamos de nosotros las cosas buenas, pero no nos olvidemos que aún somos todos pecadores. La humildad, le repito esta frase, disipa la maldad de la hipocresía. Corregir a alguien por maldecir o contar un chiste o mal tono y luego regresar tú en tu intimidad a hacer lo mismo a escondidas. Muchos hacen eso. Deja de hacer eso y es lo que yo más hago. Me gusta una frase que aprendí hace un tiempo y la he compartido con mis hermanos. Tengamos cuidado porque muchas veces lo que más criticamos, lo que más juzgamos de nuestro hermano es quizás lo que yo más tengo y hago en abundancia. Eso es muy fuerte, pastor, pero es la verdad y a lo que yo tengo que tener cuidado. Muchas veces lo que yo más critico, más juzgo, es lo que yo más hago. Y por eso me molesta. Así somos nosotros aún. Esa es nuestra carne, hermanos. Esa es nuestra naturaleza caída que aún tenemos. Y esa es nuestra lucha que aún tenemos. En pocas palabras, retomando aquí el contexto de este tema en general, tengamos cuidado. La justicia propia es el arte de estar siempre más molesto por el pecado de otra persona. Tengamos cuidado, porque estamos cayendo en esta práctica. ¿Cuál, pastor? De estar ejerciendo, practicando, direccionando nuestra justicia propia, la cual es el arte de estar siempre más molesto por el pecado de otra persona que por el mío. Y nos dedicamos muchas veces, cuando vamos el domingo a la iglesia, vamos dedicados a verle las arrugas a la iglesia que aún tiene. Las manchas que tiene mi iglesia, y salgo del culto es a dedicarme a hablar de las manchas de mi iglesia. Y no te das cuenta que tú estás aportando a esas manchas y a esas arrugas de tu iglesia. Hipócrita somos cuando hacemos eso. Y como nos exhorta hoy el Señor, preocupémonos primero por nuestras propias arrugas. Preocupémonos primero por estar utilizando constantemente el desmanchador contra mí mismo. Y ahí sí puedo empezar a ayudar a mi hermano y a la iglesia. Y si me doy cuenta que me estoy quitando las arrugas, yo debo ser edificador del reino. Pero muchos toman la actitud contraria. ¿Y cuál es la actitud contraria? Se van de la iglesia porque esa iglesia ya no les sirve. Es que aquí hay mucho pecado. Es que aquí hay muchas faltas. Mejor me voy para otra iglesia. Qué lástima que esa persona haga eso. Porque en vez de ser un edificador y aportar su madurez y su crecimiento para la edificación de sus hermanos que aún son débiles, prefiere irse. Doble pecado cometen esas personas.
Recuerdo mucho una frase y alguna vez la dije, la recuerdo, por eso digo que la escuché al pastor John MacArthur en una de sus predicaciones en este tema. Alguien le dijo una vez al pastor MacArthur, yo no me congrego en su iglesia porque su iglesia está llena de hipócritas. Y al pastor MacArthur le dijo, venga hermano, que aquí hay un espacio para otro. Aquí tenemos espacio para otro más, venga, bien pueda. Las puertas están abiertas. Que no se nos olvide ello, hermanos. En la medida en que seamos conscientes de nuestras propias faltas y nos sintamos afligidos por ella, confesémosla, humillémonos, agachemos la cabeza y así extenderemos gracia también a los demás cuando vean eso en mí. En la medida que no lo hagamos, estamos pecando, hermano. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Y si todos nos dedicáramos a esto, con esmero, con responsabilidad, yo estoy convencido que la iglesia precisamente empezaría a cada día a ser más santa, hermanos. Empezaríamos a ser mejores para la gloria de Cristo. Lo más escalofriante es que Jesús dice que con la medida que midamos, con esa seremos medidos. Recordemos ese pasaje. Eso es escalofriante. Yo sé que esa frase, esa palabra también la conocemos, pero hay que meditarla porque muchas veces se vuelve tan habitual que las decimos y pasa inadvertida para encontrarle la profundidad de lo que hay en esas frases, en esos mandamientos. Jesús dice que con la medida en que extiendas gracia o condenación tú, nosotros, a otros, así será también el juez conmigo. Y hay veces se me olvida ello. Y caemos, como lo dijo el pastor David Torres en estos días, en críticas destructivas, destructivas. Y nos creemos moneditas de oro. Nadie es monedita de oro en la iglesia. El domingo, cuando todos llegan a la iglesia, cuando todos llegamos a la iglesia, yo creo que hasta ahora ninguno de nosotros puede dar testimonio que vio entrar a un hermano entrando a la iglesia, entrando, flotando o caminando por los aires. El único que puede hacer eso en su iglesia es Jesucristo. El resto de nosotros entramos caminando, pisando duro el piso. Nadie entra levitando a la iglesia. El único que hace eso y haría eso es Jesucristo, no nosotros. Debemos ser más rápidos para animar, para edificar, para corregir con amor, con gracia, con misericordia, que en vez de criticar, como lo enseñó también en estos días nuestro hermano David Torres. Si pudiéramos hacer una lista de cada persona que en este mes que está terminando nos dedicamos a criticarlo, y una lista de aquellas personas que buscamos para aconsejar y edificarlas y aconsejarlas, ¿cuál de esas dos listas sería mayor? Cada quien haga su lista. Cada quien dará su resultado. La actitud que Jesús prohíbe es una especie de orgullo aquí entonces, camuflado también, palabras más, palabras menos, con innumerables formas y prácticas bien camufladas. Podría ser simplemente pensar un poco menos en alguien porque no comparte ciertas similitudes contigo y por eso te apartas de él. Ojo con esa actitud. O para decirlo claramente, porque no te recuerda a ti mismo y por eso me alejo de él. Muchas veces las personas con las que argumentamos neciamente no relacionarnos tanto, déjeme decirle, es porque son muy parecidas a mí mismo y por eso choco con ellas. Espero hacerme entender en esto. Hermanos, es tan necesario ser exhortados en este tema, vuelvo y digo, con mucho respeto y con mucho amor, porque no estamos exentos de este pecado nosotros, porque tenemos carne, porque somos pecadores aún.
Se nos olvida a veces el significado de lo que es un hermano en la fe. ¿Qué es un hermano en la fe? Porque eso somos todos en la iglesia, hermanos en la fe. Pablo lo describe en 1 Corintios 1. Un hermano en la fe es alguien que invoca el nombre de Dios como yo lo invoco. Le ha sido dada la gracia como a mí me fue dada la gracia de Cristo. Y ahora esa persona es llamada santa como yo también soy llamado santo. Hay que recordar ello, eso somos todos en la iglesia. Los creyentes todos somos hijos del mismo Padre. Ninguno de nosotros es mejor que el otro. Somos elegidos, fuimos amados, escogidos para ser amados en el amado. Fuimos escogidos para ser amados en el amado. Y ninguno merecíamos esto. Y ser perdonados por la sangre del Cordero. Dios pagó el mismo precio por todos nosotros. ¿Por qué entonces ser hipócritas y dedicarnos a creer mejores y somos sacadores de pajas de los ojos de nuestros hermanos? Debemos cuidarnos unos a otros. Sí, ese es el mandamiento. Debemos cuidarnos unos a otros. Sí, ese es el mandamiento. Con gracia, con misericordia y recordando siempre con humildad quién soy yo también. Recordemos ese personaje, lo que le respondió a Dios y que está en la Biblia. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Esto nos recuerda que Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hermanos. ¿Qué hicimos por nuestros hermanos? ¿Qué hicimos por la esposa del Cordero? Porque Dios no nos unió a su iglesia, a la iglesia. Cristo no nos unió a su iglesia con su espíritu para calentar bancas cada 8 días en la iglesia, como hoy en día lo hacen muchos. Lo que cambiaron fue de religión. Debemos cuidarnos espiritualmente. No es bueno aislarnos. No es bueno aislarnos. Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos que alguien puede ver y mostrármelos a mí. No lo olvidemos. Tengo puntos ciegos y necesito que alguien vea por mí esa viga, porque yo mismo cuando me miro en el espejo no me la veo, porque mi carne me tapa así los ojos y no me la deja ver. No me permite que ver mi viga. Mi carne me permite es ver la paja del ojo de mi hermano, pero cuando me miro en el espejo, mi carne me tapa los ojos y no me deja ver la viga que yo tengo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al cuidarnos mutuamente? Porque esto debemos estarlo practicando, pero siempre guiados en santidad, con la sabiduría del Espíritu, aplicando la palabra que hemos aprendido. Necesitamos reconocer con humildad que todos tenemos tentaciones y aflicciones parecidas. Todos lloramos, todos sufrimos, todos pecamos. Y si alguno dijere que no le sucede nada, que está bien, bueno, sería un perfecto. ¿Cómo lo haría? Pues que le dé cuenta a Dios. Recuerden lo que Juan dijo en su primera carta. Si alguno dice que no ha cometido pecado, lo hace a él mentiroso. No podemos, por lo tanto, considerarnos como superiores al cuidar a otro hermano. Si yo estoy habilitado para ayudarle a mi hermano con su mota en el ojo, qué bueno, gloria sea al Señor que estoy ayudando a mi hermano en su edificación, pero que cuando yo esté haciendo eso, ayudándole a retirar la mota, porque eso no fue que fue prohibido, ya lo dije hace un rato, pero que cuando lo esté haciendo, yo debo recordar que no soy superior a mi hermano. El único superior entre nosotros es Cristo. Debemos siempre ser humildes y compasivos como Cristo.
porque Él es nuestro Señor. Él es el único superior, Él es el único perfecto. Debemos ser humildes y compasivos como Cristo y cuidarnos los unos a los otros, ayudarnos con con las motas que tenemos, sí, pero recordando siempre esto. Ya limpié primero la viga de mi ojo, ya tapé las goteras de mi casa. Qué bonita parábola o metáfora que utiliza aquí el Señor de la mota en el ojo ahí, como lo dice en Mateo. Uy, el tiempo ya se cumplió, mis hermanos. Hay mucho más que decir sobre este tema. Dios nos ayude a estar atentos porque esto es algo muy necesario para la salud de la iglesia y para nuestra salud. Para la salud de la iglesia y para nuestra salud. Es muy vital. Yo quiero que mi iglesia sea saludable. Esa es la meta de todos nosotros, que nuestra iglesia sea saludable, sea bíblica. No perfecta, ya lo hemos explicado, pero sí saludable. Hay iglesias saludables. Y así deben ser nuestras iglesias. Y todos somos responsables de ello. Todos somos responsables de la salud de nuestra iglesia. Todos somos responsables de la salud de nuestra iglesia. Amados, les dejo estas meditaciones para que sigamos pensando en este tema. Dios nos ayude a seguir creciendo en santidad y en obediencia para ser cada día mejores para Él. Hermana Carolina, no sé si hay algunas notas por allí, si me escucha, disculpe, me ayuda leyéndolas y vamos a hablar para terminar porque algunos tienen que salir rápidos a trabajar. Hola, pastor, buenos días. Yo te ayudo con los comentarios. Bueno, hermano Diego, gracias, muy amable. Claro que sí. El hermano Carlos nos comenta, cada vez que las palabras del Señor Jesús son escuchadas con atención, cuando meditamos en ellas, no podemos más que reconocer con mayor certeza cuánta sabiduría, sencillez y profundidad hay en su mensaje. Él conoce de lejos la naturaleza y lo que alberga el corazón humano. Gracias a sus revelaciones somos confrontados a revisar nuestra condición y nos muestra cuánto debemos trabajar en nuestras vidas por limpiar nuestros corazones de hábitos. Comparte el hermano Carlos añadiendo allí, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:3. Ah, No hay, así no hay más es, comentarios, sí. pastor. Amén. Gracias, hermano Diego, así es. Sí, Gracias, señor. hermano Carlos, por tus comentarios. Y eso que tú dices allá al final del segundo comentario es lo que siempre tenemos que estar atentos. Un día todos daremos cuentas. Y al que daremos cuentas lo sabe absolutamente todo, hermano. Aún lo que nosotros no recordamos de nosotros mismos, Él sí lo sabe. Porque Él sí que tiene buena memoria y lo sabe todo. Dios nos guarde para que seamos fieles a estas palabras y procuremos esa santidad, hermanos, y que sea arraigada de nosotros la hipocresía y cualquier práctica destructiva de lo que hoy meditamos en contexto. ¿Quién desea orar o no sé si alguien quiere compartir algo más? Muy bien. ¿Alguno de ustedes, amados, desea orar para cerrar este tiempo? Bien, pueda tener libertad para orar desbordando su corazón. Pues, pastor, si me lo permite, ya que Claro que termina sí, mi aquí. hermano. Claro que sí, te escuchamos. Señor Jesús, unimos nuestros corazones hoy a ti y te pedimos con fidelidad y de pronto con gran preocupación en nuestros corazones que nos ayudes, nos suplas, porque fácilmente la cizaña, fácilmente esto que se nos predica puede empezar a carcomer no solo nuestro espíritu, sino nuestra congregación.
Es muy fácil caer en manos de la hipocresía, es muy fácil que nuestra lengua mute a otra, y nuestra cara también se transforme a algo que no te glorifique. Por eso te pedimos el día de hoy, que a través de este exhortativo devocional, tú nos ayudes a examinar con lupa nuestro corazón y a ordenar todas las cosas que hay allí, para que nosotros podamos reflejar tu nombre, Señor Jesús. Yo te lo pido hoy, con gran devoción y con preocupación, porque son temas en los cuales nosotros debemos trabajar constantemente, estar dispuestos tanto a cortar esa comunicación y esas palabras que son destructivas para nuestra iglesia, como para que así podamos nosotros también estar lejos de esto, que no nos permee nuestras vidas. Ayúdanos a seguir fieles a la oración, fieles al compromiso que tú nos has dado, fieles a este llamado y hacerlo con total devoción a ti, con total amor, con total entrega. Ayúdanos, Señor Jesús. Te lo pedimos en esta mañana con fidelidad. También oramos, Señor Jesús, por aquellos hermanos que en medio de nosotros están sufriendo algún tipo de dolencia, algún tipo de enfermedad, que tú, como un pueblo remanente, que está acá dispuesto a estar siempre orando, siempre dispuestos a seguir adelante, tú nos ayudes a ubicar a nuestros hermanos, a seguir orando por ellos, a seguir orando por sus múltiples rogativas, que todos podamos ser ese pueblo que lleva tu identidad, ese remanente. Gracias al pastor con ese amor y con ese gran talento que tú le has dado para la predicación. Ayúdale también en su ministerio y ayúdanos a todos a seguir con la bandera en alto, la bandera que lleva tu nombre, Señor Jesús. Te lo pedimos. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano Diego. Amados hermanos, feliz día, bendecido día, gracia y paz para todos. Y como se despide nuestro hermano David, firmes y adelante, huestes de la fe. Amén, amén, Sin amén. temor alguno que Jesús nos ve, nadie respondió hoy. Ah, no. Sin temor Muchas, alguno que el Señor nos ve. Dios los bendiga. Amén. Todos muchas debemos responder bendiciones. a coro como si estuviéramos cantando. Yes. Bendiciones, mis amados. Un abrazo. Dios nos guarde. Muchas Amén. bendiciones. Bendiciones para todos. Abrazos. Amén.